Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, muy bien, seguimos adelante después de hablar de Sanidad Canaria Unida y esa movilización que va a haber dentro de un momentito en la capital en Santa Cruz de Tenerife y también en San Telmo, en Gran Canaria. Pues nos vamos con otro tema interesantísimo. Vamos a hablar del agua. Ya hemos hablado del tema bastante, nunca es bastante, ¿verdad? Pero sí lo hemos tocado en varias ocasiones. Con Carlos Soler, que es ingeniero de caminos, canales y puertos, es un estudioso total del tema del agua. Y vamos a ver cómo está la cosa con respecto al líquido elemento, cómo está por las islas, cómo lo ve él. Hay nuevas ideas, nuevas historias que hay por aquí. Por ejemplo, se habla de la central hidroeléctrica en Güímar. En fin, vamos a dar un repasito durante unos 20 minutos más o menos para que Carlos nos pueda comentar. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mire, para hablar aquí del agua, que un día como hoy, ¿verdad? Sí, está bien. Siempre es un buen día. Siempre es un buen día. Siempre es un buen día. Sí. Mi tío siempre decía, cuando había algo interesante, importante que le había pasado, siempre decía, un buen día. Siempre empezaba así y después ya continuaba con lo demás, ¿no? Bueno, Carlos, coméntanos, ¿cómo está el tema del agua? ¿Cómo sigue la cosa? Pues sigue igual, más o menos, Hay una tendencia muy clara a arreglar todos los problemas colocando desaladoras y olvidándose pues de lo que es la tecnología canaria, que la tecnología canaria siempre ha sido sacar agua subterránea. Y nada, esto es un completo error porque antes o después lo pagaremos. Piensa que colocar desaladoras ahora mismo es hacer depender el agua del petróleo. Y en el futuro será pues hacer depender el agua de una tecnología que no se extraña y a la par abandonaremos una que tenían aquí, que ya yo siempre he dicho que este ha sido el lugar del mundo que con más afán y con más éxito han buscado agua. Y no es una exageración, no hay nadie que haya tenido éxito como por ejemplo aquí en esta isla de Tenerife. Haber conseguido 10 veces el agua que corría por los barrancos, lo han conseguido sacándolo bajo tierra. Y haber logrado desarrollar economías que gastan muchísima agua en un país en una región que es muy parca en agua, como son las islas. Hay que pensar que tenemos la mitad de la pluviometría de la península ibérica. Y la península no es ningún país que pueda echar cohetes por la cantidad de lluvia que tiene, ¿no? Claro. Porque esa es la situación. La situación es seguir con lo mismo. Tenemos el agua ahora mismo en el gobierno de Canarias. Depende de la Consejería de Transición Ecológica, pero Valbuena, este consejero, se cree que el agua sale solo por las desaladoras. Ha abandonado completamente toda la cultura y la tradición de sacar agua en galerías y en pozos, y se ha embarcado, lleva, me parece que colocadas 12 desaladoras en sus 4 o 3 años de gestión. Esto es que además tú piensas que eso hecho por una consejería que se titula de Transición Ecológica y Lucha por el Cambio Climático es totalmente una aberración. Porque eso te iba a decir, tienen de todo menos ecológicas, ¿no? Claro, pues esta es la situación. Y esto es como no sé, es dar una imagen cuando después realmente es lo contrario, es como un selfie, ¿no? O sea, habla transición ecológica y luego parece que es todo lo contrario de eso, ¿no? El otro día me estuve acordando de ti porque, Carlos, que digo que me estuve acordando de ti en unas declaraciones que habías hecho tú aquí en el programa, ¿no? Y es porque la gente del Hierro se había puesto, en fin, estaban hablando de la piña y entre del desastre que se presupone que viene con la piña y tal. Y entre una de las cosas que hablaba los agricultores, la gente que hablaba de la piña, era del tema de la sal en los terrenos, de cómo se había perdido aquello. Me acuerdo que te habías comentado el tema. Sí, es que esto ya se avisó. Date cuenta que en el Hierro, cuando en el 1995 perforamos el Pozo de los Padrones y solucionamos el problema de agua que había, que era dramático, tan dramático como que se había abandonado la mitad del cultivo de riego del Golfo. Bueno, pues en esa situación hicimos el Pozo de los Padrones, salvamos la cosecha, salvamos el regadío
logramos que todos los pozos se regeneraran al pararlos y dejar que y así ya no se salinizaron, pero lo que vino después es que Tomás Padrón, como presidente del Cabildo, decidió instaurar una política hidráulica basada en la desalación. Y fíjate, y poco a poco ha ido colocando desaladoras, y al final ahora mismo casi llegan a la mitad del agua que se produce es desalada. Entonces, esto es un error porque el agua desalada tiene muchos problemas. Tiene problemas de boro, que nadie los cuenta, tiene problemas de sodio en la agricultura, con el índice SAR que impermeabiliza las raíces, y claro, ahora se empiezan a ver todos estos problemas. Claro. Pero yo te diría que el problema lo tienen los serreños. Los serreños en su mano, y yo he ido varias veces al Hierro y se los he explicado, se ha llenado la sala, incluso he tenido un debate con el gerente del Consejo Insular, que no tiene ni idea de agua subterránea y sin embargo se pone a poner una desaladora tras otra. O sea, no ha incrementado en ningún momento el agua subterránea este hombre, pero sí ha incrementado la desalación. Y creo que da clase de agua subterránea en Gran Canaria, o sea, una cosa inaudita. Bueno, pues al final de lo que pasa con todo esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que empiezan a haber problemas, pero lo que te digo, ¿la culpa quién la tiene? La culpa la tienen los serreños por admitir esto. Lo que tienen que hacer en mayo es llevarse por delante a todos estos partidos que se han empeñado en meter desalación, que ahora habría que saber y preguntarse por qué ese empeño en las desaladoras. Eso te quería preguntar yo, Carlos, ¿por qué se le ha dicho un stop y nada al tema de eso que tú siempre has dicho que hemos estado aquí durante toda nuestra vida, con la cultura de sacar nuestra agua subterránea? Sí. ¿Por qué ese no? Y apostar solo por la desaladora. Sí. Hay dos razones fundamentales. La primera es por desconocimiento de los técnicos, porque los técnicos, los ingenieros, no saben buscar agua subterránea ya, y no lo saben porque ni les han dado clase. La única clase que daba de cómo se perfora una galería o cómo se perfora un pozo la daba yo en la Universidad de La Laguna, pero en Gran Canaria no ha habido nadie que explicara cómo se hace una galería, cómo se perfora un pozo. O sea, que lo cual es asombroso con toda... hay que pensar que aquí hay 2.000 galerías perforadas y 4.000 pozos. O sea, con esa envergadura de obras nadie en la universidad lo ha explicado. Pero es que además tampoco a los profesionales les han dejado hacer obras porque no les dan la opción. Y ahí entra la segunda razón. ¿Por qué? Porque aquí se manejan unas comisiones tremendas. Unas comisiones que llegan hasta el 10% de aquel que coloque una desaladora. Entonces, ni los políticos están por la labor, ni los técnicos lo saben hacer. Y luego, además, claro, tú ponte en estas condiciones en la situación de un ingeniero que le dicen resuelve el problema del abastecimiento. ¿Qué hace? Ante un desconocimiento total del agua subterránea, lo que hace es pone una desaladora, claro, que eso sí puede costar 10 veces más cara y nos crea una dependencia brutal, pero él ha solucionado el problema. Y además, al que le toque, le ha dado una comisión del 10%. Genial. Así es, por ejemplo, La Gomera, que La Gomera tiene solucionado el problema del agua, y ya ves a Casimiro Curvelo pidiendo 3 desaladoras. No una, sino 3. Mi madre. Pues claro, esta es la... Esa es la auténtica realidad. Yo el otro día estamos pateando y te sientas en uno de esos barrancos, ves ese trabajo que hicieron durante tantos años, que yo digo, Dios mío, yo creo que nunca se ha valorado realmente ese tremendo trabajo que hicieron para sacar el agua, para llevarlo a sacar aquellos barrancos y mirar ahora y decir, pero ¿y ahora qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Ya no se sale agua? ¿Qué situación está? ¿Las galerías se han secado? ¿No se han secado? ¿Hay un tupido velo con el tema? ¿No se habla? ¿No? Es un abandono por parte de la administración de toda esa infraestructura, un abandono total. Y entonces, claro, el problema es que ese abandono repercute en que hay una merma de la cantidad de agua. Pues las galerías no necesitan prácticamente mantenimiento, salvo entrar de vez en cuando
y limpiar piedras que hayan podido caer obturando el canal. Es una labor de un poco dinero, pero es que no se hace. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los caudales merman, pero eso les viene muy bien. Claro. A los partidarios de la desalación, porque claro. dicen que es que ya no llueve y que nos claro. está secando el clima y echan mano del cambio climático y entonces nos venden la morcilla de que aquí dentro de poco no va a llover. Interesa que no salga, interesa cuanto menos mejor, claro, ¿no? Claro, exactamente, porque eso es lo mismo que el hierro, cuanto menos agua subterránea haya, más desaladoras pondré y más comisión me llevaré. Esa es la historia. Pero fíjate, en el debate que te contaba en el Hierro, con el gerente del Consejo Insular de Aguas, bueno, pues llegó un momento a decir la barbaridad que fue, que me dijo que es que la desaladora es buena, porque imagínate, me dice que deja de llover. Bueno, pues nosotros seguiremos bebiendo agua. Y le digo, pero si deja de llover, no hay bosques, no hay prados, no hay árboles, entonces nos vamos ya todos, ¿no? Claro. Claro, le está diciendo, coño, la mesa ya no tiene patas, ¿cómo se va a aguantar? Sí, claro, es que son los absurdos de estas cosas. Incluso, fíjate, que llegan al punto de los planes hidrológicos, modifican las cifras del balance hidrológico, o sea, de cuánto se infiltra, cuánto corre por los barrancos, lo llegan a modificar y a trastocar hasta para justificar que ya no se infiltra agua y que hay que ir a desalar. Fíjate, pongo un ejemplo. En la isla del Hierro, en el plan hidrológico del año 75, Traxatec, que era la empresa que lo hizo, Traxatec en el 2015 dijo que se infiltraban 30 hectómetros cúbicos. Olvídate de las cifras. Decía que se infiltraban 30. Bueno, pues 4 años más tarde esa misma empresa dice que se infiltran 11. O sea, ¿cómo es posible que hayan el mismo número lo hayan dividido por 3? Tú dices... Bueno, 4 años después. 4 años después y los mismos técnicos. ¿Qué es lo que te piensas? Bueno, pues estaba mal. El segundo está mal. Y el primero también. Está claro. O sea, no te fías de ninguno. Está claro. ¿Te das cuenta? Claro. Y luego, ¿cuál es la realidad? Pues que seguramente lo que se infiltra son 50. Pero claro, ¿ellos qué hacen? Bajarlo para poder justificar toda esa política. Es que en esas historias estamos, y en todo esto está metido esa Consejería de Transición Ecológica, más todos los consejos insulares. Van todos en esa misma línea. Y te digo, unos por desconocimiento y otros por las comisiones, y nosotros nos estamos aquí encareciendo el agua, dependiéndola del petróleo, y metiéndonos en un... Porque cualquiera que no tenga ni idea, que nos esté escuchando, por ejemplo, podrá pensar, oye, a lo mejor hay islas más desérticas, tipo Fuerteventura, tipo tal, la desaladora, pero luego hay otras islas muy verdes, y en el que la fórmula es la misma, no se entiende, ¿no? Claro, es que es lo que, sí, exactamente lo que dices. Fuerteventura es indiscutible que necesita desalación. Si la desalación no es un ogro, la desalación no es mala. Lo que no se puede hacer es sustituir con la desalación a otras cosas que te dan agua mucho más barata, de mejor calidad y sin dependencia ninguna o sea, haciéndola sostenible. Como es ahora mismo las 4 islas de esta provincia, las 4 islas de la provincia de Tenerife, tienen agua más que de sobra de infiltración de la que necesitan. Y fíjate, y eso tras los números retocados de ellos. O sea, aunque retoquen los números, no pueden bajar tanto, porque ya sería una aberración. Aún así, en Tenerife hay el doble de agua que se infiltra de la que se necesita. Y en las otras 3 islas, el Hierro, La Gomera y La Palma, hay 4 veces más agua que se infiltra de la que se necesita. Y fíjate, y sin embargo, ¿qué hizo el Consejo Insular de Aguas de La Palma? Colocar 3 desaladoras. Los del Hierro llevan colocadas, me parece que ya 4. Y La Gomera ha pedido 3. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mira, tremendo, ¿y cómo? Marcando. Claro. ¿Cómo sería, por ejemplo, aquí en el sur de Tenerife el tema? Vamos a ver, porque hay una escasez de agua. ¿Cuál sería vamos a ver, por ejemplo, cómo llegaría a las zonas, digamos, de turismo
y zonas o zonas más de medianías. ¿Cómo sería el tema? ¿O cómo tienen planificado esa historia? No, ¿cómo lo haría yo o cómo lo están haciendo? No, ¿cómo lo están haciendo y cómo sería la solución? Ellos lo están haciendo colocando desaladoras. Sí, colocando una desaladora detrás de otra, incluso con las desalinizadoras. Pero ¿y las zonas de medianía, las zonas altas, cómo se regaría? Bombeando hacia arriba. Bombeando hacia arriba. Están bombeando, sí. Es decir, que la otra opción, la opción de galería tal, eso es fuera. No, esa no, pero en cambio desalan, con lo cual el agua sale carísima a nivel del mar, más luego la tienes que bombear otra vez a la zona de medianías. Con lo cual, fíjate, te sale el agua, te sale un precio tremendo, pero además el precio que es tremendo es que ese precio se queda dependiendo de la electricidad. Y ya ves lo que pasa con la electricidad. Claro. Es que ese es el futuro a los que nos están embarcando toda esta gente. Y te digo, la Consejería, o sea, de Transición Ecológica y los consejos insulares, que están en la misma línea todos. Sí, eso es. Y luego vendiéndonos la historia de las aguas depuradas para la reutilización. O sea, todo es crearnos una dependencia en aguas industriales, desaladas o depuradas. Son procedimientos industriales que generan un consumo de electricidad. Claro. Con lo cual aumentas la potencia eléctrica de la isla y creas mayor dependencia. Y tenemos más dependencia, claro. Sí, y nos embarcamos en obras colosales con las empresas estas, las grandes multinacionales, que son los que están absorbiendo todo el tema del agua. Carlos, pero es que también hay un desconocimiento de la gente tampoco sabe eso. La gente no sabe, sí, tú antes decías el hierro, No, que digo que tú me dices la gente no lo sabe, pero la gente, yo no paro de decirlo, la gente lo está diciendo. El problema de la gente es que no se preocupa de esos temas, porque la gente tiene un arma en su mano tremenda, que estamos en una democracia y el mes que viene o dentro de 2 meses hay unas elecciones. Lo que hay que hacer es llevarse por delante a todos estos partidos que han estado desde hace 40 años haciendo una política hidráulica nefasta. Son Coalición Canaria, el PSOE y el PP. ¿Qué han hecho? Meternos en un embarque que no nos va a salir rentable, pero a la larga, ni a la corta tampoco. Claro. ¿Qué me dices de esta nueva historia de la central hidroeléctrica de Güímar? Bueno, esta es otra. Mira, hemos hablado en este programa de la Gorona. La Gorona ha sido un fiasco. La Gorona ha sido un embarque para solucionarle un problema a Endesa. Date cuenta que la electricidad del hierro era la que le costaba más cara de producir a Endesa. En ese momento era un ELCO. Bien, era el coste de producción más caro y los españoles lo compensaban con el dinero que pagan los impuestos subvencionándolo. Bien, ¿qué es lo que han hecho con la Gorona? Bajarle el coste de producción, pero mediante engaños, diciéndonos a nosotros que la isla iba a ser sostenible al 100% y que además los serreños les iba a salir la electricidad gratis. Y mira, el 100% no se ha llegado al 45% creo que está. O sea que fíjate... 45 al 100, ya, va. Sí, el 45 al 100 es el error del doble. O sea, ha habido un error aquí del doble. No es un error porque ellos lo sabían. Lo que pasa que además encima, el otro problema es que al herreño nadie le ha bajado la factura, sino que se lo pregunten. Pero si te das cuenta, aquí viene la otra equivocación. O sea, a 10.000 personas que vivan en el hierro, que no es verdad que viven, pero imagínate que viven. Si a esa gente les dicen que van a hacer esa obra, que se van a invertir 84 millones de euros en hacer esa obra y que les van a dar ese resultado, y no lo consiguen, ¿por qué siguen votando a esa gente? No, es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo, es que no me cabe en la cabeza, pero ¿qué quieres? ¿Que te sigan engañando? Porque es que además les siguen engañando, porque encima les colocaban las desaladoras diciendo es que como la electricidad va a ser gratis, no nos importa. Pero como la electricidad no es gratis, ahora el agua va a ser cada vez más cara. Pero ahora se han dado cuenta de que tienen que pagar y que ese 100 no llegaba y está llegando en un 45 que dices tú, ¿no?
O sea, Sí, pero verás cuando lleguen las elecciones, como volverán a salir los mismos. Si no es la SACDI, pues será el PP, y si no será el PSOE, los tres de siempre. Claro, es que es lo que no puede ser, es que hay que cambiar. La gente tiene que concienciarse que el voto es útil, porque además, como no cambies esta cosa ahora, te los tragas durante 4 años. Y la historia de Weimar sería lo mismo, más o menos. Bueno, la historia de Weimar es otra vez lo mismo. De todas formas, piensa una cosa, la Gorona es un sistema que le viene muy bien a Endesa. Le viene muy bien porque es una manera de quitarse de encima la electricidad que sobra. Porque hay un problema, y es que es la energía reactiva. Y a esta gente lo que le pasa es que de repente, con los 4 aerogeneradores que tienen, de repente les entra más potencia de la necesaria. Entonces lo que hacen es, no pueden apagar un módulo de eléctrico, y lo que hacen es quemar la electricidad que les sobra. ¿Cómo? Bombeando agua. Al embalse de arriba, dejan por eso pusieron 2 tubos, uno de subida y uno de bajada, y entonces bombean arriba y por el otro tubo vuelve a bajar. Y vuelven a bombear y vuelve a bajar. Y ahí queman. ¿Qué es lo que están haciendo? Quemar electricidad. Eso es lo que necesita Endesa. No necesita una central hidráulica reversible, lo que necesita es algo para quemar. Y eso es lo que van a hacer con Chira-Soria. Y eso es lo que van a hacer ahora con Weimar. Son jugadas que se hacen, primero, para pegar un tremendo pelotazo. Y segundo, porque además encima siempre salen mucho más caras de lo que son. Y luego, además, ¿para qué también? Para facilitarle el problema a Endesa. Pero vamos, lo de Weimar tiene delito, porque lo de Weimar ya esto es la aberración más gorda de todas. Hay dos proyectos en Weimar. Una que hizo, me parece que fueron los de CEPECO, y otra que hizo el Colegio de Ingenieros de Caminos. Cualquiera de las dos es una barbaridad, porque de entrada en Weimar no hay agua. O sea, ya empezamos mal, porque en Weimar una central hidráulica reversible necesita agua, no mucha, porque la recicla, pero necesita agua. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en Weimar no hay agua. ¿Con qué la van a llenar? Pues hay 2 versiones. Una con agua depurada de Santa Cruz. O sea, se van a poner a bombear agua depurada, con lo cual todo Weimar ya se pueden poner pañuelos para taparse la nariz, porque la peste va a ser tremenda. O si no, van a hacer el método de la Gorona. Como no hay agua, meten una desaladora. Entonces, para regular la producción eléctrica, lo primero que hacen es meter una desaladora que lo que hace es que sube la potencia. ¿Tú ves la aberración? Tremendo. Es totalmente absurdo. Bueno, pero luego hay más. En una de las 2 versiones se usan 2 agujeros, de esos agujeros de Weimar. Sí. Esos agujeros de Weimar son espeluznantes. Yo los he estudiado, porque me dijeron que diera una solución y yo la di. Son los agujeros que están cerca de la autopista, que podemos ver cuando pasamos por allí. Sí, pero bueno, tú ves uno, hay 5. Sí. De esos 5, unidos todos, la capacidad del hueco son de 23 hectómetros cúbicos, 23 millones de metros cúbicos. Eso no hay Dios que lo rellene, porque para rellenar eso tendrías que hacer un destrozo en otro lado, ¿no? Claro. Bien, entonces, ¿qué es lo que se les ha ocurrido? Para tapar eso, poner una balsa en uno y poner otra balsa en otro, y unirlos con una tubería. Eso sería una central hidráulica reversible. Ese es el modelo de FEPECO. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Pues los agujeros de Weimar tienen entre 50 y 100 metros de profundidad. Fíjate que estamos hablando de profundidades tremendas. Claro, tremendo. Las balsas se hacen de 20 metros de altura. Luego, si tú haces una balsa de 20 metros en un agujero de 50, ¿dónde lo haces? ¿Abajo? ¿O rellenas y en los últimos 20 metros de arriba? Como no tienes material para rellenar, lo tendrás que hacer abajo. Y abajo te quedas con 30 metros de talud vertical que se está desmoronando, que se cae. ¿Qué va a pasar en la balsa? Que se les van a caer las piedras. Pero eso ellos no lo ven. ¿Te das cuenta? Pero eso es lógico, ¿no? O sea, Sí, eso es lógico, y a poco que sepas de ingeniería, te das que solo tienes que ir a ver los agujeros y te das cuenta que se están cayendo, que se están desmoronando. Antes, mientras la cantera funcionaba, no se veía ni se notaba. ¿Por qué? Porque el material que caía se lo llevaban,
Claro. Pero ahora, como no las usan, ahora tú ves los montículos abajo de todo lo que va cayendo desde arriba. Bueno, pues ese es otro problema, ¿no? La balsa no está nada clara, porque esas balsas hay que impermeabilizarlas. Y claro, que te caigan piedras no es bueno. Pero tienen otro problema más. En la versión de FEPECO, se usan 2 agujeros para rellenar. El primero de la autopista y el que está pegado a Güímar, en el barranco. Bien, la primera cuestión es que tiene 200 y pico metros, creo que llega a 300 metros de desnivel. Una central hidráulica reversible funciona con caudal y con diferencia de altura. Si tienes poca altura, tienes que poner mucho caudal. Y si tienes poco caudal, tienes que poner mucha altura. Como lo que tenemos es poco caudal, tenemos que ir a más altura. Y 300 metros es muy poco. ¿Qué hacen entonces? Meter un caudal gigantesco. Estamos hablando de que a ojo yo de buen cubero puede haber 60 metros cúbicos por segundo. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad, ¿no? Eso es colocar un tubo, fíjate, un tubo de 5 metros. De 5 metros, o sea, como una casa de 2 pisos. Un tubo que tenga de diámetro la altura de una casa de 2 pisos. Mi madre. Por ahí metido. Hasta imaginando cuesta, ¿no? Sí, es que dices, pero ¿para qué toda...? Es el mismo problema que Chira-Soria. Es el mismo problema. Aparte que yo lo que haría también primero es pensar en que quizás si le decimos a Endesa que en vez de 2 grupos de 300, como tiene, no sé de cuánto será, pero imagínate que sean 2 de 300, lo que habría que decirles, ¿por qué no pone 12 de 5? Porque de esa manera la electricidad que se va necesitando se va acoplando a arrancar y a apagar grupos. Esa sería una manera de poder hacer lo mismo de la central hidráulica reversible, pero mucho más claro. ¿Qué pasa? Que cambiar los grupos a Endesa le cuesta el riñón. Ya. Y como le cuesta muchísimo, pues aquí venimos todos los españoles a facilitarle el problema a una empresa particular, que tiene beneficios millonarios. ¿Tú ves? Tremendo. Hay otra opción que habría que pensar también, que yo pensaría, que es las baterías. Las baterías en los últimos 10 años han avanzado muchísimo, han abaratado de precio y han disminuido de tamaño. Y la tecnología ha cambiado. Yo no soy experto en batería, pero yo antes de tomar una decisión como ha tomado la que ha tomado el gobierno ahora, yo me pensaría y me miraría si no saldría más rentable colocar baterías. Y por último te doy otra alternativa más. Puestos a hacer una central hidráulica reversible, en islas que tienen problemas de agua, lo lógico es hacerlas con agua de mar. Que eso es el sistema que desarrolló Vázquez Figueroa. Ajá. Y que nadie ha conseguido demostrarle que está equivocado. Y no solo eso, sino que la empresa Aquamed, cuando Aquamed era seria, cuando no se había metido en estos follones en los que se ha metido ahora, de comisiones por desaladoras, ¿te das cuenta que volvemos a lo mismo? Bueno, pues antes de que se metieran en estos problemas, Aquamed hizo un proyecto de una desaladora con agua de mar. Esa desaladora con agua de mar tiene una ventaja, que es que además le acoplas, según el sistema inventado por Alberto, le acoplas una desaladora. A la central hidráulica reversible que funciona con agua de mar, el embalse de abajo es el mar y arriba pones uno, por ejemplo, a la cota 1000, pues entonces a la 700 metros por debajo del embalse superior, o sea, a la cota 300, metes una desaladora. Esa desaladora no funciona con electricidad, funciona con presión estática de los 700 metros de columna de agua de arriba, y sí. desala de manera continua. Esa es la manera de solucionar el problema del agua y de la energía a la par en una isla, porque para algo tenemos un mar. Ya. Además, ese sistema no genera salmuera, como son las desaladoras convencionales. ¿Por qué? Porque la salmuera se almacena cerca de la desaladora, y cuando se suelta el agua desde el embalse de arriba para turbinar y generar electricidad, en ese momento se aprovecha y se suelta también la salmuera. Con lo cual, la salmuera, que es mucho menor que el caudal de agua que turbinas, se mezcla, se diluye y viertes, en vez de verter a 72 gramos la salmuera, que es lo que hacen las desaladoras estas convencionales,
se vierte a 42 gramos de sal por litro, que eso es la salinidad del Mar Rojo o del Mar de Cortés, en el Golfo de California. Y eso no genera ningún tipo de contaminación. ¿Tú te das cuenta? Tremendo, Carlos, tremendo. Sí. Hay maneras alternativas a hacerlo. Pero ¿tú sabes lo que hace falta? Hace falta pedagogía. Hace falta que sepamos. Es que esto es otra cosa más de la que tenemos. Tenemos tantas cosas, vivimos en islas, sabemos lo que... Y hace falta saber nuestras cosas. No sé. Sí, pero lo que yo te digo es que también hace falta honradez. Tú no puedes ser consejero de transición ecológica y lucha contra el cambio climático y dedicarse a colocar desaladoras y no sacar ni un solo litro de agua subterránea y demás. Eso es lo que no puede ser. Claro, y un consejo insular está formado por técnicos. Y claro, el problema es que ahí es donde voy. Los técnicos tendrían que estar diciendo los consejos lo que yo estoy diciendo. Es que a veces siempre te digo que me parece que eres como una especie de Capitán Trueno, ¿sabes? En esa lucha. Sí. Carlos, se nos fue el tiempo. Te llamo otro día y seguimos hablando del agua, ¿vale? Venga, un abrazo. Chao, adiós, chao. Bueno, es verdad, Carlos Soler es un auténtico luchador, ¿no? A veces lo veo siempre con ese ímpetu y esas ganas, ¿no? ¿Entiendes? Y yo creo que nos hace falta tanto que esa pedagogía que estamos hablando, ¿no? De saber de nuestras cosas, que ni siquiera el agua, con el agua pues también lo ignoramos. Luego dice que votamos a quien votamos, pero claro, también es verdad que desconocemos las cosas.